Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Felices de comenzar un nuevo viernes junto a ustedes, por supuesto, ingresando a cada uno de sus hogares, como siempre con el Abanico Panorama de Fe, un programa que toca diferentes temáticas, como se llama este nombre, justamente de diferentes perspectivas. Y como siempre, también con gente que realmente hacemos este programa con mucho placer. Pastor, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Bien? Muy feliz de estar nuevamente al aire. Igualmente. Con un equipo maravilloso también que está trabajando, ¿no? Detrás de las cámaras. Como toda la semana, sí. La verdad que cada vez que estamos en este lugar apreciamos el grupo, incluso algunos también que van sumándose con ese interés de querer aprender, incluso a estar entre nosotros y también aprender a manejar un poco todo el equipamiento. Y como también nosotros hemos aprendido de otros. Esto es, viste que todo cambia. Todo cambia continuamente. Y que me parece que ya estamos entrando un poco, te la dejé picando. Sí, sí. Porque este va a ser un poco el tema, ¿no? Que nos va a poner en vilo en este programa. Por supuesto, y como todo cambia, nosotros hoy arrancamos este bloque con nuestro compañero Alberto Robledo. ¿Cómo estás, Albert? Muy bien, Cecilia. Buenas noches, Pastor. ¿Cómo estás, Alberto? Y bueno, como siempre, es un gusto estar en este programa, ¿no? Yo estaba mirando fotos porque ahora cumplimos aniversario. Sí, 31 años. Donde este caballero lo conozco hace muchos años, ¿no? Y como todo cambia, él no era tan canoso como es ahora. Ah, ¿no? Yo sí siempre he sido canoso desde que me conocí. Es verdad, sí. Entonces, ¿no es cierto? Sí, Entonces, claro. qué cosa, como si hablamos de cambio obviamente. y de transformaciones, Claro. y no es que te has retocado ni el cabello, nada. No, es natural, es capaz, natural, ¿no? es natural. Un poco eso es lo que queremos conversar también, ¿no? Exacto, en el programa del día de hoy vamos a hablar algo que ya lo venimos ahí tanteando, Amasando. sosteniendo, y tiene que ver con las transformaciones, que todo cambia, que todo se va modificando. Claro, nuestros chicos, aquellos que gateaban, que apenas empezaban a decir las primeras palabras, hoy resulta que ya están abandonando el nido, por ejemplo. Bueno, diferentes circunstancias, aquellos que empezaron una carrera hoy ya son profesionales. Todos en la vida sufrimos transformaciones. Bueno, el tema es si es para bien o es para mal, ¿no? Qué cosa, ¿no? Uno ve el paso de la vida, de los años, es cierto, las cosas que no son iguales. No, y que hay cosas incluso que uno quisiera detenerlas, ¿no? Quisiéramos que fuesen eternas, algunas cosas que uno las trae del recuerdo, ¿no, Alberto? Así es. Quisiéramos, cuando nos retrotraemos, hay cosas Sí. que nos gustaría que fueran eternas, Exactamente. ¿no? Y solamente quedan allí espaciadas o en el Claro. recuerdo nada más, Exactamente. porque todo cambia, porque todo Sí. varía, ¿no es cierto? Sí, bueno, de eso se trata los recuerdos, ¿no? Ni más ni eso. Son cambios que se efectúan durante el correr de la vida, ¿no? La vida, Y que uno, como bien decía usted, uno quisiera muchas veces quedarse ahí, pero es necesario el cambio, ¿no? Y cambiando día a día, como hablamos, está un poquito fuera de cámara hoy, cada día es un cambio. La vez pasada me tocó ir a mi pueblo, donde soy oriundo, en Coronel Vidal, donde yo tuve toda mi infancia ahí. Y claro, como todo pueblo, uno va, cada tanto encuentra, todas las construcciones son iguales, hasta las pinturas han sido conservadas, Sí, sí. las calles son idénticas. Sí. A lo mejor por allí le habrán tirado un poco el asfalto al paso de los años, ¿no es Claro. cierto? La tranquilidad también, pero cuando uno va de tanto en tanto, uno observa también los cambios en los pueblos donde hemos nacido y hemos vivido muchos años. Sí. Por ejemplo, la inseguridad. Ya no es tan seguro el pueblo, No, claro, porque antes pensábamos que la seguridad solamente la podíamos establecer en los parangones de las grandes urbes claro. o de las grandes ciudades. Sin embargo, uno va a esos pueblos, a mi pueblo, y encuentro que la gente está con miedo, la gente está con cierta inseguridad. Entonces uno llega a pensar que también en los pueblos va a cambiar, todo cambia. Todo, constantemente. Todo De cambia. hecho, hace años atrás hubo un gran filósofo, Heráclito, que él decía, ni siquiera nos bañamos 2 veces en un mismo río. ¿Por qué? Mirá. Porque por más que ingresemos o vamos a la playa, Interesante. las aguas van y vienen, se El agua será modifican. nueva, claro. Interesante. Nosotros hoy nos levantamos y no somos los mismos a No, esta hora exacto. de la noche, ¿no? Claro. Nos vamos transformando continuamente. Pero hay algo que realmente, más allá de las modificaciones y que queremos detenernos, yo digo, es necesario a veces la quietud, es necesario a veces la no transformación. ¿Hay algo que no se modifica? Hoy estuve en el banco y ni hablemos de lo que es la moneda del dólar, ¿no? Que continuamente se modifica. Claro. Y el no tener algo estable, el no tener algo seguro, Claro. es como que también genera cierta incertidumbre a la hora de hablar cambios. Y cuando hablamos justamente de que esto ocurre en nuestra sociedad,
Y a veces no sabemos tampoco a dónde vamos al no saber la incertidumbre, ¿no?, que se vive con estas modificaciones. Sí, no, por supuesto. Yo creo, mira, que toda modificación o cambios que se puede experimentar dentro de todos los ámbitos, sí, o sea, económico, en la salud, en la sociedad, todo es, ¿cómo puedo decir? Es algo natural en el hombre. Porque todo cambio únicamente lo ejecuta el hombre, para bien o muchas veces para mal. Claro, el presidente habla de enormes transformaciones, incluso a nivel mundial. Y un poco lo que estamos desarrollando ahora, las economías del mundo han ido cambiando y van variando casi permanentemente. Ni hablar cuando hay eventos como el que ahora estamos teniendo de cambios de gobierno, que se van a producir a partir de diciembre. Aún siendo algunos gobiernos que no se han modificado, claro, que han sido reelectos, también incluso van a cambiar su gabinete, van a cambiar su estrategia de política. Vos fíjate, si hablamos un poquito de esto, de lo que ocurrió el domingo, y gracias a Dios por la democracia que tenemos, la libertad, de eso no se discute. Pero rápidamente, después del domingo y después del resultado, ya hubo movimientos en la bolsa. Sí. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver una bolsa con que hayan recibido el escrutinio ahí en pocos minutos? Claro. Ya van sufriendo esos cambios, o van buscándole la vuelta. Es que continuamente se van a producir estos cambios a lo largo de la historia ha ocurrido. Sí. Y de hecho, qué decir en el ambiente, no sé, en el medio ambiente, cómo la propia naturaleza se ha ido modificando, ha ido mutando. El ser humano, hablábamos fuera de lo que tiene que ver con la cámara, y decíamos, hoy hay gente que no tiene muela de juicio, por ejemplo. Claro. O que hay niños que ahora ya les salen los dientitos prematura, decimos. Sí, sí. Hasta el cuerpo humano se está modificando, ¿no? Su naturaleza es como que va evolucionando. Decimos, ya no estamos hablando de la época de, no sé, del hombre de la era de piedra, ¿no? Es totalmente diferente. Claro. Bueno, yo sigo insistiendo en esto y me he puesto a pensar profundamente, ¿no? Que los cambios son pura y exclusivamente del hombre, pastor. Porque pasa en la mente y en el corazón del hombre. Al transcurrir de los tiempos, de los años, ¿cierto? El que va haciendo las modificaciones, hasta el hombre es el responsable de la modificación ecológica, de la transformación ecológica, sí, ¿cierto? ¿No es cierto? Sí, sí. Si no puedo evitar de ponerlo a Dios en el asunto. Dios nos creó un sistema, ¿no? Creó una forma, hizo una creación perfecta, en la cual lo puso al hombre para que pudiera vivir en ella y vivir de los beneficios. Claro. Pero, ¿qué pasó? El hombre mismo se encargó de ir modificando todo. Claro, este programa se destaca obviamente por ver esta naturaleza cotidiana, este tema que nos evoca ahora en este presente, estas transformaciones y cambios generalizadas en el mundo, en la economía, en la sociedad, en las idiosincrasias incluso de la gente. Obviamente, y lo relacionamos con la palabra del Señor. Por eso esto es todo un abanico, es todo un panorama. ¿La Biblia habla acerca de los cambios? Sí, en el sentido de que Dios relata algo tan firme, tan sencillo como diciendo, todo puede cambiar, pero dice la Biblia, pero Jehová no cambia. Es decir, su palabra no sufre ningún tipo de variación, ¿no es cierto? Y si bien, como dijo Alberto recién, es cierto, los cambios los produce el hombre, porque el hombre evoluciona en forma constante. Exactamente. Ustedes no olviden que Daniel, al cierre de su libro, homólogo a él, dice que la ciencia aumentaría. Y me parece que Daniel acabó de quedarse bien corto ya hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? ¿No? Y estos cambios producen, y déjenme decirle, y si no corríjanme, también producen dolor. Porque sufrimos el cambio, sufrimos esta transformación. Hay cambios que son muy abruptos, que son las famosas crisis, ¿no? Claro. Las crisis. Bueno, mira, justamente en los últimos tiempos, en estos últimos meses, vemos cómo los pueblos se están levantando en Latinoamérica precisamente, ante cierta duda, ante cierta desconfianza o malestar, se levantan de la nada, cosa que tiempo atrás no ocurría así. Exactamente. No ocurría así. Ahora hay como una tendencia en que los pueblos se levantan. Claro. Hasta en eso la gente pareciera tener ese grado de confianza para tratar de reprimir un disgusto saliendo delante de la calle, como por ejemplo hemos tenido en Chile la vez pasada, 1 millón de personas de la nada, juntarse 1 millón de personas para decirle, acá estamos, para decir lo que no nos gusta, pero tiempo atrás eso no ocurría.
O sea, No. también en esto hay una transformación. Sí, y de hecho me quedo con lo que decía Alberto, ¿no? De que ya es como parte de la naturaleza del ser humano ir cambiando y modificando. Claro. Pero también me quedo con esta frase que dijo el pastor, de que Dios no cambia. No cambia. Y cuando yo hablaba de esta seguridad, cuando vos vas a firmar un contrato, obviamente para poder invertir, para poder empezar una empresa, para poder ponerte de novio, encarar una familia, una pareja, necesitas esa seguridad. Saber que la persona que te dice que te ama no va a modificar ese sentimiento. Que pueden modificar un montón de cosas, pero que hay cosas, principios, que son raíces, que son realmente importantes, no sean modificados. Y ahora, si vivimos en una naturaleza de que el ser humano ya de por sí cambia, ¿cómo hacemos para adaptarnos a la inmutabilidad de Dios? ¿Se puede? Mira, la palabra, y justamente a lo mejor como un texto cabecera, hay muchos textos que vamos a ir mirando en el programa, como lo hacemos en nuestros programas, vemos tupido, ¿no?, los textos de las Escrituras. En este caso, en 1 Corintios, en el capítulo 15, y en el verso 44, por ejemplo, el apóstol Pablo hace un resumen tremendo de esos cambios que se producen sistemáticamente en Dios para con lo creado, es decir, para con nosotros, ¿no? Y dice cosas así. El verso 43 del capítulo 15 de 1 Corintios dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Y por último dice, en el verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es decir, en la esfera de Dios, en su criterio, en su pensamiento, Él también ha ido evolucionando, si se quiere, lo que acabó de crear. Nos creó un ser humano, ¿no? Seguimos siéndolo, pero ahora nos ha destacado en una área mucho más importante, del cual también debe transformar en la persona, que es la parte espiritual. Eso es lo que bien quiere decirnos en esta carta el apóstol Pablo, cuando relata estas escrituras. Todo sufre cambios, todo tiene que ser transformado. Bueno, ahí vamos entonces a esa naturaleza, ¿no? Donde habla de esa naturaleza animal, esa naturaleza que por instinto nos lleva a hacer muchas veces equivocarnos. Pero también, y me quedo con esto, habla de una naturaleza espiritual que viene posterior a aquella que nosotros muchas veces, a través de malas decisiones, nos hemos equivocado y hemos hecho por instinto natural cosas que estaban erróneas delante de Dios. Y me acuerdo del propio Pablo que dijo: ¡ay, quién me librará de este cuerpo de muerte! ¿Por qué? Porque queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Claro. Hacía todo lo contrario, igual que nosotros. ¿No es así? Exactamente. Eso es algo muy claro de lo que es la condición del hombre, ¿no es cierto? Como hablaba Pablo, y lo explicaba perfectamente. En Hebreos dice allí, ¿no? 13:8, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Dios habló una vez no lo va a cambiar. Dios no cambia. Por eso vuelvo a decir esto. Los que cambian somos los hombres. Yo en mi vida tuve una transformación, tuve un cambio de lo animal a lo espiritual. O sea, tuve que llevar mis pensamientos, mis actitudes a un nivel espiritual, guiado por su espíritu, guiado por Dios, para poder transformar mi vida en ciertas actitudes que, como decía la palabra, en lo animal de mi persona, los instintos, fueran cambiados para bien, que era lo que a mí me perjudicaba. Claro. Sí. Bueno, eso es lo que decía. Es necesario en la vida del hombre esas modificaciones, esos cambios, que solamente lo puede hacer Dios. Por supuesto. Y qué bueno que esté ahí ese Dios inmutable, ese Dios que no cambia, atento a la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos de modificar muchas cosas de nuestra vida. Bueno, Él no cambia, sus principios no cambian, sus valores siguen intactos. Lo que nosotros vamos a cambiar es al próximo bloque, y yo voy a cambiar la yerba. Pero no se muevan, quédense ahí, porque ya regresamos en el abanico Panorama de Fe.
Segundo bloque del abanico, panorama de fe. Ya tenemos el mate, por supuesto, renovado y la charla renovada con este tema que justamente estábamos planteando, que es que habla de las transformaciones, de los cambios, de cómo todos continuamente vamos modificándonos, cómo el mundo se modifica, cómo nuestra ciudad cambia y por supuesto ustedes en su casa seguramente se han planteado qué ha cambiado en casa, ¿no? ¿Qué ha cambiado en el hogar? Muchas cosas, ¿no? A veces cambian. Hay tantas cosas podríamos decir, incluso fíjense que de las modas de avanzadas, ¿no? Sí. Las modas, la ropa que, especialmente la que viene de Europa, que son las que marcan un ítem, deja desplazada a la que compraste el año pasado. Si no estás a la moda, ¿no es cierto? Sí, es verdad, sí. Los colores, ¿no? Las tendencias. Y eso marca los precios y toda una conducta, todo cambia. ¿Y con qué fuerza nos lleva a una transformación? Y estoy mencionando cosas tal vez sencillas, ¿no? Si hablamos de cambios y de transformación, también en lo estrictamente espiritual, y creo que le pasó en una manera nefasta al pueblo de Israel en la antigüedad, ¿no? Cuando muere este siervo de Dios llamado Josué, tan importante para el Estado hebreo, había hecho una tarea descomunal, había hecho una tarea extraordinaria. Fue quien reemplazó, ¿no? A Moisés. A Moisés, y él condujo a Israel y fue el que dirimió cada tribu en su región, una tarea impresionante. Sin embargo, así como había muerto su padre espiritual Moisés, ahora también le tocaba morir a él, y con él toda la familia, y junto con él, dice la Biblia, fue reunida toda su generación. Es decir, una generación que quedaba en el recuerdo y empezaba a levantarse otra generación, como hoy también. Porque esto es lo que sucede, los cambios se generan al paso de las generaciones y las transformaciones también, del cual estoy diciendo que no se pueden detener. Ahora, lo que pasó acá, en el capítulo 2 del libro de Jueces y en su verso 10, dice que ante la muerte de Josué y de la familia y de todos aquellos que eran parte de esa generación fueron reunidos con Josué, dice, se levantó otra generación. Escuchen esto, se levantó otra generación que no conocía ni a Dios, ni a Josué, ni a la obra que éste había hecho, no solo para él, sino para toda su nación. Es decir, hubo una transformación. Sí. Uno puede regular hacia arriba con una transformación o también hacia abajo. Claro. Ayúdame con esto. ¿Cómo lo ven No, por ustedes? supuesto. No, de hecho veíamos el testimonio de Alberto, ¿no? Que dijo, yo muté de esta persona animal a una espiritual, fueron mis cambios positivos. Obviamente nos ha contado a lo largo del abanico su testimonio de cuando él se acercó al Señor, pero cuando escuchamos esta historia que no deja de ser trágica. Es muy trágico. Porque estamos hablando de que el mismo Dios que hoy decimos que no ha cambiado, que no tiene sombra de variación, que puede hacer los milagros increíbles que hizo en el pasado, los puede hacer hoy. Estamos hablando de darle de comer a todo un pueblo multitudinario en el desierto, que abrió el Mar Rojo, que el tema de las plagas. Esta generación se levantó y no conocía absolutamente nada de ese Dios. Y Cecilia y Alberto, estas transformaciones vienen y se quedan un largo periodo de tiempo. Porque si hablamos de generación, como dice en Jueces capítulo 2, verso 10, claro, una generación por las escrituras se cuentan por 70 años. Es decir, vino una transformación para mal y se quedó 70 años. Claro. Imagínate lo que significa 70 años. Nosotros estamos creyendo que en Argentina, después de 60 o 70 años, que estamos esperando que evolucionen tantas cosas para bien de nuestros argentinos, claro, de tantas postergaciones, y no estoy haciendo política, la gran verdad. Imagínense, cuando algo cambia, si cambia para bien, bienvenido. Si cambia para mal, uno posterga familia, posterga tiempo, posterga futuro, un montón de cosas. Es decir, una transformación deben ser previstas por la palabra del Señor, partiendo de la base. Dios nunca va a cambiar. Su estado es congruente, la palabra de Dios es fija, es eficaz para todas las generaciones, porque ella es atemporal. Así es. Y yo que me quedé pensando en esto, pastor, de esta generación que se levantó, ¿verdad? Sin conocimiento de nada. Qué tremendo. Es decir, que esa generación, la que tuvo que encargarse Josué, se levantó sin cimientos, sin fundamentos. Totalmente. ¿No es cierto? Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo... Y yo no creo, y te ayudo, no creo que le haya faltado maestría a ellos. No, por supuesto. Yo supongo que, ¿no es cierto? El máximo tal Josué, imagínate. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Claro. ¿Qué pasó? Bueno, ahí José se tuvo que encargar de volver a fundamentar toda esa generación
para volver a las bases. Podemos hablar cuando uno hace un edificio, ¿no es cierto? Uno lo tiene que fundamentar. Totalmente. Y en cuanto a los fundamentos de una construcción, no hubo muchos cambios. Al contrario, si hubo cambios para bien, en la cual hubo que estudiar para fundamentar más, para hacerlo más resistente, más consistente, para seguir edificando. ¿A dónde quiero llegar con esto? Como ejemplo, es que las renovaciones, los cambios, ¿no es cierto?, se pueden dar y uno tiene que estar a través de los cambios, pero los fundamentos uno no los puede olvidar. Claro, ¿Cómo se hacen? claro. ¿Cómo se deben hacer? Por eso creo que hoy en todo el mundo se está viviendo crisis tras crisis, y los estamos viendo, es porque yo creo que, y lo vamos notando un poco también, es que esos fundamentos se han debilitado. Lamentablemente. En vez de ponerle los hierros del 10, del 12, conforme a la edificación, le han quitado fuerza, le han puesto de 6, de 4, y eso termina quebrándose, ¿no es cierto? Hablando, digamos, como un ejemplo de una la construcción. construcción, tal cual, sí. Yo creo, Ceci, Pastor, que son tiempos de reflexión o de recapacitar. Claro. ¿Cómo tengo que hacer la transformación? Las transformaciones, los cambios son necesarios. Me parece que en programas ¿no es cierto? anteriores hemos hablado un poco sobre los fundamentos, si no me Sí. equivoco, Claro. Sí, y sí, qué sí. importante nosotros, desde nuestro hogar, como familia, como sociedad, podamos invertir y mucho sobre estos Claro. fundamentos y cimientos que Alberto recién estaba explicando de una manera muy concreta, muy eficaz, porque desde ahí se construye un futuro Exactamente. y desde allí se construye una renovación Exactamente. o en todo caso una transformación. Exactamente. Desde la base misma de la casa. Sin del hogar. mover las bases, y Exactamente. son los fundamentos. Totalmente. Y esos Y fundamentos, son fundamentos Pastor, bíblicos. Exactamente, a eso iba. Los fundamentos son de Que Dios. son ¿no es cierto? inamovibles, deben ser inamovibles en Exactamente, cualquier hogar para exactamente. que justamente no solamente la vida de esa persona que está Sí. construyéndose tenga éxito. Pero ¿sabes qué creo, Alberto? ¿Qué creo, Pastor? Sí. Que muchas veces estas mutaciones negativas ocurren porque nos guiamos no por los fundamentos que Exacto. no deben ser modificados, sino por esos pensamientos que a veces invaden nuestra cabeza. Exactamente. Porque alguien me lo dijo, porque es una moda, porque es una ideología, porque es una tendencia. Sí. Claro. El pensamiento gobierna nuestra mente. Claro. Y si ese pensamiento no está siendo fundamentado en las bases que son inamovibles, fácilmente vamos a mutar y vamos a cambiar y no vamos a tener éxito. Claro. Ahora, como no podemos quedarnos nosotros fuera del mundo, si hablamos de transformación en todas las áreas, porque recién estábamos explicando un poco en lo estrictamente espiritual, y creo que eso es la base indiscutible, ¿no? Pero la iglesia también está dentro de la performance de este planeta. Claro. Es decir, no está el planeta y la iglesia fuera del planeta. Entonces, como las transformaciones es para todos, le surte una pregunta: ¿cómo empiezo a convivir? ¿O cómo empezamos a convivir con estas transformaciones que se vienen, estos cambios permanentes que el mundo ofrece? Sin mover los cuenta. fundamentos. No, por eso supuesto, no se por discute, supuesto. eso no se discute porque Dios no cambia. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, está en mí. Tal cual. Pero ¿cómo Yo hacemos soy para el que adaptarnos cambio, a ¿viste? los cambios Ahora, de la sociedad sin mover los fundamentos? nosotros tenemos que evolucionar, Cecilia, en el entendimiento. ¿Cómo? Renovándonos. Es decir, me tengo que mentalizar, nos tenemos que mentalizar. Y es bíblico esto que estoy mencionando. Por ejemplo, si ustedes me permiten, y lo vamos a explicar un cachito, por supuesto. Romanos 12 y verso 2, el mismo apóstol Pablo, que recién estábamos pasando de él un poco de lectura, dice exactamente lo siguiente: no os conforméis a este siglo, en este caso 21 para nosotros, recientemente comenzado con sus 19 Exacto. años recientes, Sí, sí. está en pañales este siglo, recién empieza. Bueno, dice, no se conformen a este siglo, pero acota esto: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que tenemos que pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, Él no cambia su palabra. Yo tengo que mentalizarme, yo tengo que cambiar Exacto. algunas cosas de esa vieja naturaleza mía que no me permiten provocar lo que Dios quiere darme en lo que respecta a su voluntad. Yo tengo que renovarme en el pensamiento. Las transformaciones devienen Claro que cuando sí. yo me mentalizo. Sí, sí. Gracias a Dios por estos programas. Sí. Yo creo que la gente tiene que Aparte- estar contento porque podemos informar, vos por tu programa de radio, nosotros también, incluso el canal, la televisión nos permite decirle a la gente que nos tenemos que mentalizar que Dios Claro. no puede quedar fuera de ningún hogar,
fuera de la sociedad y menos de nuestra familia. De hecho, la Biblia dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. Claro. Por Habla- algo lo tiene tan tenemos que presente, mentalizar, ¿no? sí. Cuando ponemos a Dios como nuestro fundamento, como ese amor primero, decir, bueno, el mundo cambia, yo tengo que renovar mi mente para conocer, ¿eso está bien o está mal? Porque a veces nosotros también nos preguntamos, Claro. La Biblia tiene fundamentos, pero a veces ante la duda, bueno, ahí está, renovando nuestra mente para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es un ejercicio de todos los días, sobre todo aquellos que tenemos grandes responsabilidades a la hora de decidir por nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestras empresas, en nuestros comercios. Es decir, todo el tiempo tenemos que modificarnos, tenemos que cambiar, pero sujetos a lo que dice acá, ¿no? Conociendo la verdadera voluntad de Dios. Claro. Sí, yo creo, pastor, que si nos ponemos a ver las situaciones como están dadas, ¿verdad? Dios ha creado y ha hecho una forma, el mundo y todo lo que Él ha creado, para que el hombre pueda disfrutarlo. Ahora, yo creo que por el hecho de que Dios es Dios, que está escrita la palabra, que dijo, esto es lo que yo hablé y esto es lo que se debe hacer, ¿para qué? Para que la humanidad sea feliz, ¿no? Para que la humanidad encuentre el rumbo, ¿verdad?, en todas las cosas. Si uno pudiera reflexionar o recapacitar, ¿no es cierto?, a la hora de tomar decisiones, porque los cambios y las transformaciones se tratan de decisiones. Claro. ¿Las tomo o no las tomo? ¿Las cambio o no las cambio? O las tomas bien o las tomo o las mal, tomas por mal. supuesto. Claro. Entonces, si yo me planto, o al menos, pastor, averiguo o quiero averiguar de qué se trata todo este plan que Dios tiene para con la humanidad, ¿no es cierto? Quizás Dios también, no digo quizás, Dios va a proveer, ¿no es cierto?, a través de la iglesia, toda esa sabiduría en cuanto a la renovación de la mente que está hablando. ¿Para qué? Para comprender y entender que los fundamentos de Dios son buenos para el hombre. ¿Seguro? ¿No es cierto? Son buenos. No hay cambio. Y si Dios lo habló, y eso por más que socialmente, políticamente querramos cambiar este mundo, quizás se logre, pero lo haga para mal de la humanidad, ¿no es cierto? Vos sabés que hay una palabra que no es bíblica, o mejor dicho, que no está suscrita en el canon sagrado, pero que es implícita, ¿no es cierto? Porque está allí escondida, Claro. que es la palabra, y que pertenece al principio, es la palabra libre albedrío. El libre albedrío. Dios le dio a Claro todo el que ser sí. humano, a nosotros los que estamos Claro que aquí, sí. a ustedes también, le dio el hecho de poder escoger. Incluso dijo, esto es lo bueno y esto es lo malo. Si yo fuera Dios, no te daría buena ocasión de darte las dos posibilidades, te diría, esto es creo lo que que- no, claro. Pero como Dios no piensa como yo, Claro. mi mente es muy finita y trato de ponerme como ejemplo muy despiadado pensamiento, de que yo hago ahora en cuanto a esa alusión, pero Dios te da el derecho de elegir. El problema es que el hombre siempre eligió mal. Exactamente. Lamentablemente. Sí, sí. Siempre escogió mal porque no puso, o Claro. puso en tela de juicio o no aprobó en tener los fundamentos que vos recién explicabas muy bien, Sí, sí. donde se construyen todas las cosas. Claro. Y aquellos que sí decidieron tener en cuenta los fundamentos, estamos hablando de personas de éxito. Por supuesto. Y quizás no fueron personas adineradas, porque pensamos a veces que el Claro. éxito está vinculado con esto. No. Pero no, fueron personas felices que constituyeron su hogar, claro. que cumplieron la misión por la cual vinieron a la tierra. Exactamente. Cambios va a haber todo el tiempo. Exacto. La pregunta es, ¿ustedes en su casa están cambiando para bien o están cambiando para mal? Bueno, Todo Bueno. es lícito, ¿no? Todo es lícito, pero no todo me conviene, dice la palabra. Vamos a seguir hablando de este tema luego del pequeño corte. Seguimos aquí en el abanico Panorama de Fe, por supuesto, planteando un tema más que interesante que se da en cualquier faceta. Usted no puede decir que no se siente identificado con este tema. Transformaciones, cambios que los vivimos continuamente en cada hogar, en cada familia, en cada vida personal. Así que vamos a sumar para este bloque a Ariel Albarracín, agradeciéndole obviamente a Alberto que ha Claro. estado con nosotros aquí, bueno, y a todos los que van participando, por supuesto, en el abanico. Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas perdón. noches, buenas noches. Buenas noches. Pasó rápido. Cambió el tiempo ya, ¿eh? Ya pasaron las horas. Cambió. Bueno, me imagino que vos desde la tecnología, no sé si te alcanza tu vida para conocer todo lo que ha pasado.
Ha pasado un montón, sí. Lo que Empezamos es con el tecnología. disquete, no sé, los CD. Yo empecé con la computadora en blanco y negro, como quien le dice, lo que se llamaba 286, que es una computadora muy vieja, digamos, unas 30 generaciones de las computadoras que hay ahora. Pero no existían los entornos gráficos, no existía internet en esa época. De hecho, las capacidades eran totalmente reducidas. Ahora nada, en la memoria. Lo que ha evolucionado en ese tema es impresionante, porque hoy por hoy existe internet, algo que ayudó al mundo a globalizarse más, a que todos podamos tener interacción con todos, no importa la raza étnica, la creencia, el lugar en donde estemos posicionados en el globo, ¿no? Pero hoy el 23% de la población humana está conectada en internet. Interesante. El 23% tiene acceso a un celular llamado smartphone, porque es prácticamente una computadora, Sí. y puede acceder y navegar y ver lo que está pasando en China. Sí, de hecho, bueno, estamos hablando de lo que tiene que ver con la informática, ¿no? Yo hablaba, por ejemplo, o recordaba los radioaficionados antes, de la época, que siguen estando presentes, que son reútiles, claro. pero hoy, por ejemplo, está mucho más al alcance de la mano un teléfono celular satelital, por ejemplo. Y, por ejemplo, toda esa tecnología ha ido migrando, de hecho las comunicaciones, lo que antes era comunicarse un país con otro, teníamos que hacer conexiones entre antenas y antenas, dado la circunferencia del globo, o sea, el planeta al ser redondo, ¿no? medio A ver, redondo. este cambio, antes la gente decía, ¿cómo un planeta? ¿Tierra redonda? No. Tenía que triangular entre antenas y antenas hasta llegar a un alcance bastante largo y hacerlo rebotar con lo que se llama la ionósfera y un montón de cosas que bueno, que no vamos al caso cómo funciona, pero con la salida del satélite, todo esto, digamos, no ha sucumbido porque se sigue usando. De hecho, lo que es radio se usa muchísimo, inclusive hoy en día en aviación, en náutica, se usa mucho para actividades militares también, e inclusive el celular, aunque nosotros vemos que estamos conectados por ahí, como dicen, con un satélite, en realidad el punto intermedio siempre es una antena, como se usaba antes, y de la antena al satélite. Eso evita tener que hacer la triangulación en el globo, entonces el satélite al estar en el espacio puede triangular con otro satélite o otra antena en el globo mucho más fácil y mucho más rápido. Ahora hablaste de los medios de comunicación y hablamos de la radio, la magia de antes, de las telenovelas, ¿no? De las radioteatros, donde la gente se imaginaba todo. Hubo incluso algunos hechos que realmente quedaron en la historia de la gente que creía incluso de la invasión de los extraterrestres, por ejemplo. Y hoy ya vemos que hasta las radios hemos incorporado cámaras, ¿no? Ese caso de Orson Welles que habló por la radio, que hicieron contar la historia del planeta de la guerra de los mundos. Bueno, antes también podíamos ver la tele en blanco y negro y hoy vemos lo que se llama televisión bajo demanda. O sea, nosotros podemos elegir el contenido que queremos ver. Y a la hora que queremos ver, volvemos para atrás. Claro, vemos un programa grabado, lo que pasó, por ejemplo, en el partido de fútbol de, no sé, ahora que viene la final de River y la queremos volver a repetir, la podemos repetir cuantas veces queramos. En vivo lo ves. En vivo, sí. Ahora está el famoso VAR, ¿no? Ahora está, bueno, ha avanzado tanto la tecnología y lo que es el cambio en la forma, digamos, de actuar, que es como que lo tenemos incorporado en los genes. Se ha catalogado ahora las próximas generaciones. En las generaciones, por ejemplo, está la generación millennial, los centennials, está la X, la Y. Te pregunto, ante este conocimiento tan acabado que tenés de estas cosas que te escuchamos atentamente, a partir del 10 de diciembre se van a producir cambios en la nación, en todos los aspectos, ¿no es cierto?, de hombres y mujeres que van a tomar espacios políticos que el pueblo sufragó y los eligió. Según tu criterio, ¿va a haber transformaciones en el país? Sí. ¿Se producen así, digamos, de un día para otro? Creo que lo dijimos en el primer bloque, pero según tu experiencia. Yo lo que creo que está avanzando... ¿Se producen o simplemente es algo que lo pensamos y que no puede llegar a ocurrir? ¿Se produce? ¿Es así, es medio matemático? En lo que es económico, netamente hablando, en realidad nosotros necesitamos muchísimos años para poder ver un cambio. Un cambio. Sí, lo que estamos viendo es un cambio sociocultural, que estamos copiando el modelo de muchísimos países que nos influencian. Pero transforma el pensamiento de la gente, de la sociedad. Porque está esperando que el cambio se realice el próximo 11 de diciembre, el día siguiente. Eso no es así. Es imposible. Claro. De hecho,
el presidente electo está diciendo que nos vamos a encontrar, él dice, nos encontramos con un país, digamos, en cierta condición, para no hablar ni siquiera forma tendenciera, ¿no? Claro. En cierta condición y nos va a costar mucho levantarlo. Ya está diciendo de antemano lo mismo que dijo el presidente anterior. Anterior y lo que vienen diciendo en los últimos 50 años. ¿Qué pasa? Cambia el color político, no importa, porque el país necesita el mismo tiempo, el mismo trabajo y la misma, digamos, transformación social, porque nosotros tenemos que cambiar y evolucionar socialmente para poder tener una economía como por ejemplo una economía europea. Y los países digamos, amigables o los vecinos, o incluso lo más lejos y lo más poderosos, ¿a ellos les transforma algo que Argentina esté cambiando de gobierno? Y ya en cierto modo sí, porque muchos de los presidentes se han expresado respecto a lo que es el nuevo gobierno. A lo que son locales, localistamente hablando, a Brasil, por ejemplo, le afecta mucho, porque muchísimas de las importaciones de Brasil provienen de la Argentina. Ajá. Y a Estados Unidos le afecta no tan mucho, digamos, porque ellos son un competidor nuestro. Claro. En realidad, que casi gran parte de lo que es la producción de Estados Unidos también es el campo. ¿Al FMI le preocupa este cambio? FMI es como un banco, es como que en realidad no... en cuanto ve que un país tiene algún problema económico, le va a preocupar cobrar lo que debe el país. Es como cuando uno está en una situación de mora y el banco lo va a empezar a llamar y va a decir, pagame lo que me debes, pagame lo que me debes. Mira que corren los intereses. Corren los intereses y va a llegar un punto que funcione de la misma forma que funciona un banco. Cuando no lo puede cobrar, lo va a marcar, lo va a vetar, lo va a poner como una lista negra y después en las próximas negociaciones a futuro, y no importa cuál sea el partido político que esté, le va a costar más todavía. Entonces tiene que haber una mentalidad que si yo, por ejemplo, no pago mis deudas acá en el país, no tengo la capacidad cultural, digamos, y si toda la gente piensa así, de pagar las deudas al exterior. Y cuando uno dice, no voy a pagar la deuda que yo debo, ella está implantando algo que está mal de raíz. Totalmente. Pienso Sí, yo, ¿no? No, Perdón, por porque supuesto. uno tiene que pagar lo que debe. Por supuesto. Claro. Y a nivel global también, por ejemplo, lo que vemos también y podemos visualizar, no solamente lo que es Latinoamérica, sino también a nivel europeo, a nivel global, tiene que ver con estas tendencias, con estas ideologías que parece que arrasan. ¿Vos creés, Ari, que de alguna manera también con este cambio de gobierno se van a producir algún tipo de incorporación a nuestro país de esta ola de ideologías que se vienen? Por supuesto. Yo estoy viendo que Latinoamérica está queriendo imitar un modelo de sociopolítica, convengamos más bien socialista, como lo hay en Europa, pero la gran diferencia es que en Europa hay un crecimiento en cuanto a la mentalidad del europeo. No es lo mismo, y no por menospreciar al latinoamericano, y nos incluimos como latinoamericanos, Por supuesto. sino es que ellos han pasado de determinadas situaciones que los han hecho evolucionar en cuanto a lo que es crecimiento para afrontar ciertas situaciones, ciertas operaciones, de hecho inclusive económicas, ¿no? Y tomando ese criterio que estás mencionando, ¿qué haría transformar a nuestros pueblos? A Latinoamérica. En realidad la transformación sí o sí, tiene que empezar desde la casa. Desde la casa. Tiene que haber un cambio, digamos, desde la casa hacia afuera. Porque si en la casa no hay un cambio, Claro. es imposible que se produzca el cambio afuera. ¿Sí? Y el único que puede transformar una casa y un hogar es Dios. Sí, totalmente. Y los fundamentos impresionantes. Como ¿no? dijo Alberto hoy. Sí. Que tenemos que tener presente, y lo digo puntualmente como mamá, ¿no? A veces nos vemos influenciados por las modas que vienen incluso de otros países, y más en una fecha tan cerca de lo que tiene que ver con Halloween, ¿no? Donde nosotros como padres a veces vemos cómo nuestros hijos son influenciados por internet, por YouTube, por el mismo colegio, con algo que viene de una cultura totalmente ajena a la nuestra, si hablamos a nivel país, porque viene una cultura anglosajona, vienen los celtas, y ni hablemos de lo que tiene que ver como trasfondo, ¿no? Con lo que está vinculado con Noche de Brujas, ocultismo y demás. Por eso, vuelvo a decir nuevamente, el mundo puede cambiar, pero los fundamentos
No deben ser así. Nosotros tenemos la tendencia esa de copiar todo lo que es malo, y viendo todo lo que es malo, y puedo hacer un pequeño break y comentar un poquito lo que es el cambio climático también. Allá por el año 1750 había 800 millones de personas y emitían lo que se llaman gases de invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es algo natural, propio del planeta, que mantiene una temperatura estable para poder vivir en el mundo. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos efecto invernadero, estaríamos por debajo de los 18 grados centígrados en todo el mundo. Gracias al efecto invernadero puede haber vida en el planeta. ¿Qué pasa? Los árboles largan lo que es los famosos gases de invernadero y hacen que se estabilice el ecosistema, que tengamos una temperatura promedio de vida que está entre los 20 y los 30 grados centígrados. Con la evolución del hombre y los cambios de la era industrial, y los cambios de la tecnología y demás, interrumpe, porque estábamos en 800 y nos fuimos a 1750 millones de personas, por lo que ha incrementado muchísimo lo que son los gases de invernadero y desestabilizando ese equilibrio que había. ¿Vos decís que no tendríamos que ser demasiado? Es difícil porque... Yo lo único que sé, pastor, es que los cambios se van a producir, es natural, pero realmente, y lo digo en modo personal, yo necesito que los cambios que se produzcan en mi mente, en mi vida, en mis decisiones, estén conformes a la voluntad de Dios. Y creo que la gente que está del otro lado quiere lo mismo. La palabra de Dios es para siempre. El tema que estaba conversando muy atentamente, y lo estábamos escuchando incluso acá en el piso, de lo que decía Ariel, bueno, con tanto conocimiento nos deja un tremendo conocimiento de cosas que por lo menos yo no sabía. Pero Jesús dijo, venid a mí todos los que están cargados, los que están trabajados, y yo os haré descansar. La invitación es a todos, porque su palabra no cambia. Uno puede ver estas transformaciones y que no van a parar, que se van a ir sucediendo al paso de toda la vida, ¿no? Porque siempre fueron transformándose y seguirán cambiando las cosas, incluso las personas. Hoy estamos acá, nosotros mañana habrá otras personas que harán el programa. No todo es para siempre, pero sí para siempre es la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue su curso y tiene un solo lugar donde ha de ser depositada. Es la eternidad, ¿no es cierto? Y Jesús dijo, vengan a mí en esa invitación. Y es lo que hoy, a través del programa, estamos también diciéndote a ti. Estas transformaciones te tienen que encontrar a ti, a mí, como dijo Alberto en el bloque anterior, bien fundados con la palabra del Señor. Oramos un minuto al Señor. Padre, te damos gracias por este tema tan maravilloso que da para hablar mucho más programas, necesitaríamos muchas más horas, más tiempo para desarrollarlo. Quiero poner en tus manos, Señor amado, a todo este país, a esta sociedad, estos cambios que van a producirse después de este ambiente democrático que hemos tenido a partir del último domingo, Señor, con o sin elecciones los cambios habrían de producirse, pero con esta elección van a producirse más seriamente y más seguro estos cambios y transformaciones. Que la gente pueda mirarte a ti. Nosotros como iglesia te miramos a ti. Tú nos invitaste a todos allí en Mateo 11:28, donde dice, venid a mí todos, como diciendo, todos necesitamos de ti, Señor, y a ti vamos en medio de la oración. Que este país pueda mirarte a ti, el mundo a ti pueda mirarte también. Nosotros te miramos a ti y ojalá nuestra audiencia después de este programa comience o siga mirándote a ti. Y es así donde realmente se transformará nuestra vida y nuestra alma en aquello que tú esperas que nosotros seamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y de esta manera vamos finalizando la edición del día de hoy, creyendo en la inmutabilidad de Dios como atributo, y uno de sus atributos es también el amor, su misericordia. Y si sentís que muchos de esos cambios que has producido han sido de manera negativa, bueno, acércate, porque Dios no cambió ese amor que siente por tu vida, ese propósito que tiene para tu familia. Creamos, obviamente, que acercándonos a Dios, dice la Biblia, con amor eterno, y hoy hablamos de la eternidad de Dios, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué
mis misericordias. Así que te invitamos a que puedas seguir ahí conectado a través de Canal 3 todos los viernes a partir de las 21 horas y sus repeticiones. Estamos aquí, por supuesto. A través de la radio puedes escucharnos a través de la 99.1 FM Energy los días miércoles a las 19, sino los jueves en FM Sincro 92.1, los jueves de 16 a 18. Te invitamos a que te puedas acercar a nuestras reuniones a través del Facebook MCIM Iglesia Emanuel. Vas a conocer los horarios, puedes pedir consejos, oración, para eso estamos, por supuesto. Así que nos encontramos ya el próximo viernes. ¿Sí, Ari? Hasta el próximo viernes. Pastor. El gusto de siempre. Nos encontramos en la próxima edición del Abanico Panorama de Fe.